Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y hoy vamos a hablar acerca de los grupos y visto desde la perspectiva de la psicología. Los grupos son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida en el trabajo, la familia, están presentes en nuestra vida cotidiana. Así que hoy profundizaremos un poco más acerca de ellos y citaremos también algunos autores en el campo. Los grupos son conjuntos de individuos que interactúan entre sí, comparten metas comunes y desarrollan relaciones interpersonales. Según Tuckman, en 1965 los grupos pasan por varias etapas. Las etapas de Tuckman son formación, conflicto, normalización, desempeño y disolución. Esta secuencia es crucial para entender cómo se desarrollan y evolucionan los grupos en el tiempo. Imaginemos un grupo que se reúne para trabajar por primera vez. En la etapa de formación los miembros se reúnen y se forman, valga la redundancia, con un propósito. A medida que avanza pueden enfrentar conflictos con respecto a sus diferencias de opiniones y métodos de trabajo. Sin embargo, si logran navegar esos desafíos, van a entrar en la etapa de normalización. En esta establecen normas y roles claros. Finalmente, la etapa de desempeño, en ella los grupos trabajan de una manera efectiva hacia sus objetivos. Y en algunos casos pueden llegar a la disolución si han cumplido ya sus metas. Con respecto a los tipos de grupos, estos tienen diversas maneras de clasificarse. Una de las más comunes es en grupos formales e informales. Los grupos formales son los que tienen un propósito específico, como un equipo de trabajo o de clases. Tienen estructuras definidas y roles asignados. García en el 2020 aclara que en este tipo de grupos cada miembro tiene una función clara, lo que ayuda a alcanzar objetivos específicos. Por otra parte, tenemos los grupos informales. Estos suelen surgir de manera espontánea. Salas en 2019 menciona que estos grupos suelen surgir de amistades o de relaciones interpersonales. Por ejemplo, un grupo de amigos que se reúne para cenar es un tipo de reunión de grupo informal, donde la interacción es más relajada y personal. Por otra parte, tenemos los grupos primarios y secundarios. Los primarios son los que se caracterizan por relaciones más cercanas e íntimas. Un ejemplo sería un grupo familiar o de amigos cercanos. Según Tagfeld en 1981, este tipo de relaciones es más íntima, más intensa y más emocional, lo que la hace fundamental para el desarrollo personal. En contraste, los grupos secundarios son menos personales y más grandes. Cohen en 2018 refiere que este tipo de grupos mantiene relaciones menos personales y se reúnen con un objetivo específico, como por ejemplo organizaciones o una comunidad. En resumen, los grupos son un componente esencial para nuestra vida personal y social. Entender la dinámica y los diferentes tipos de grupo puede ayudarnos a mejorar en nuestras interacciones y a lograr mejores objetivos y relaciones. A continuación, la compañera con las características de los grupos. Hola, mi nombre es Flor Prieto. En este caso me toca hablar de las características de los grupos. Como estudiante de psicología he podido analizar cómo los grupos presentan ciertas características que determinan su dinámica y la manera en que sus integrantes se relacionan. La pluralidad de los grupos es un factor clave en la psicología social. Cada persona aporta una combinación única de pensamientos, emociones y experiencias que enriquecen la dinámica colectiva. Dentro del grupo, la diversidad de perspectivas fomentan el aprendizaje, la creatividad y la toma de decisiones más equilibradas. Sin embargo, esta pluralidad no está tan bien planteada en los desafíos. Las diferencias pueden generar conflictos si no se gestionan adecuadamente.
Para que un grupo funcione de manera armónica es fundamental establecer la comunicación. Una comunicación que sea asertiva, promover la inteligencia emocional, escuchar activamente y respetar la opinión de los demás. Eso facilita el entendimiento y fortalece la cohesión grupal. El manejo de los roles y la mediación son estrategias claves para canalizar las diferencias hacia el crecimiento personal y colectivo. Cuando se fomenta un ambiente donde las ideas y emociones se expresan con libertad y respeto, se optimiza la convivencia y se potencia el desarrollo de cada individuo dentro del grupo. La pluralidad en los grupos no solo es inevitable, sino necesaria. Hay que aprovecharla con inteligencia, sensibilidad, permitir y consolidar comunidades más fuertes, resilientes y enriquecedoras para todos sus integrantes. Los grupos no surgen al azar, se forman porque sus integrantes comparten objetivos en común, ya sea en el ámbito laboral, académico, social o personal. Las personas se agrupan con la intención de alcanzar metas que serían más difíciles de lograr individualmente. Tener un propósito común genera una cohesión y sentido de pertenencia. Los miembros del grupo establecen normas, roles y estrategias que facilitan el trabajo en equipo y optimizan el esfuerzo colectivo. Sin embargo, el éxito del grupo dependerá de la claridad de sus objetivos y sus compromisos de sus integrantes. A pesar de la alineación de intereses, pueden surgir diferencias en la forma en que se busca alcanzar la meta. Por ello, es fundamental fomentar la comunicación efectiva, la cooperación y la resolución de conflictos. Cuando los objetivos están bien definidos, cada miembro asume su responsabilidad. El grupo se vuelve más eficiente y motivado. Entonces los grupos se forman porque las personas necesitan el apoyo y colaboración para alcanzar sus metas. Comprender esta dinámica permite potenciar el rendimiento grupal, fortalecer la identidad colectiva y garantizar un ambiente productivo y armónico. Los grupos no solo se forman por objetivos comunes, sino que su funcionamiento depende de la interdependencia de entre sus miembros. En un grupo bien estructurado, cada persona influye en las demás y el éxito colectivo depende del desempeño de cada integrante. La interdependencia se manifiesta en la necesidad de la cooperación para lograr metas conjuntas. Los miembros deben confiar en que los demás cumplirán con sus responsabilidades, lo que refuerza el sentido de compromiso y pertenencia al grupo. Cuando la interdependencia es positiva, se fomenta el apoyo mutuo y la eficiencia. Cuando es negativa, puede surgir conflictos y la falta de coordinación. Para que un grupo funcione de manera efectiva, es crucial la definición de roles en cada integrante. Cada integrante asume una función específica, ya sea de liderazgo, apoyo o ejecución de las tareas. Estos roles pueden ser asignados formalmente o surgir de manera natural, según las habilidades y características de cada persona. La claridad de los roles permite distribuir de manera responsable y equitativa y evita confusiones o conflictos. Además, facilita la toma de decisiones y optimiza el rendimiento grupal. Un grupo con roles bien definidos y un alto grado de interdependencia puede afrontar desafíos con mayor éxito y adaptarse mejor a los cambios. Podríamos decir entonces que la interdependencia y la definición de roles son pilares fundamentales en la dinámica de los grupos. Comprender y aplicar estos conceptos permite fortalecer el trabajo en el equipo y mejorar la comunicación y garantizar un ambiente colaborativo y eficiente. Los grupos no solo dependen de la interdependencia entre sus miembros y la definición de los roles, sino también de una estructura clara, una interacción constante. La estructura de un grupo establece un orden en el que cada persona cumple una función específica, facilitando la organización y el cumplimiento de los objetivos colectivos. Dentro de un grupo, la estructura puede ser formal o informal. En una estructura formal, los roles y responsabilidades están claramente definidos desde el inicio, mientras que una estructura informal
O sea, estos roles emergen naturalmente con base en las dinámicas interpersonales. Si una estructura adecuada, el grupo puede enfrentar problemas de coordinación y eficiencia. Además, la interacción constante es esencial para el buen funcionamiento del grupo. La comunicación fluida y la participación activa fortalecen la cohesión grupal y permiten una mejor toma de decisiones. Cuando los integrantes se comunican de manera efectiva, se reduce la posibilidad de malentendidos, los conflictos, lo que favorece un ambiente de trabajo colaborativo. Un grupo con roles bien definidos, una estructura clara y una interacción constante es más eficiente y adaptada a los cambios de todo. La clave del éxito radica en mantener una comunicación abierta, fomentar la cooperación y garantizar que cada miembro desempeñe su función dentro del sistema grupal. Podemos asegurar que la estructura y la interacción constante son fundamentales para el desarrollo y funcionamiento de cualquier grupo. Comprender y gestionar estos aspectos permiten optimizar la productividad, fortalecer las relaciones interpersonales y garantizar un entorno de trabajo equilibrado y armónico. La cohesión grupal es otro factor fundamental. Se refiere al grado de unión entre los miembros del grupo, impulsado por la confianza, el respeto, el sentido de pertenencia. Un grupo cohesionado tiende a ser más eficiente, ya que sus integrantes comparten un propósito común y se trabaja en armonía. Sin embargo, la cohesión excesiva puede generar conformismo y falta de pensamiento crítico, por lo que es importante equilibrarla con la diversidad de las ideas. El dinamismo, por otro lado, refleja la capacidad del grupo para adaptarse a los cambios y responder con flexibilidad a nuevos desafíos. Un grupo dinámico es aquel que fomenta la innovación, la creatividad y la constante evolución de sus procesos internos. La falta de dinamismo puede llevar a la rigidez y a la resistencia al cambio, afectando la efectividad del grupo con contextos cambiantes. La cohesión y el dinamismo son pilares esenciales en la formación y funcionamiento de los grupos. Comprender y gestionar estos aspectos permite optimizar la producción, la productividad, fortalecer las relaciones interpersonales y garantizar un entorno de trabajo equilibrado, flexible y amoroso. Muchas gracias por su atención y le doy paso a mi compañera Valentina. Y bueno, ¿qué puedo decir? Comprender es aliviar. Gracias. Mi nombre es Valentina Torres. Hablemos de la psicología de los grupos. La psicología de los grupos nos permite comprender cómo las personas influyen unas en otras dentro de un colectivo. No se trata solo de reunir individuos, sino de analizar las interacciones, los roles y las dinámicas que surgen en el proceso. En un mundo interconectado, entender cómo funcionan los grupos es clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y optimizar la forma de la toma de decisiones. Como dice la frase en la diapositiva, un grupo es más que la suma de sus miembros, en un sistema dinámico donde cada interacción moldea su funcionamiento. La psicología de los grupos es una rama de la psicología social que estudia cómo interactúan las personas dentro de un grupo y cómo estas interacciones influyen en un comportamiento. Un punto clave es la relación entre el individuo y el grupo. El grupo moldea la conducta de sus miembros, pero estos también pueden influir en la dinámica grupal. Además, las relaciones interpersonales dentro del grupo pueden generar vínculos, cooperación o conflictos. Finalmente, las normas grupales, ya sean explícitas o implícitas, establecen las reglas de convivencia y determinan cómo se espera que actúen los miembros. La psicología de los grupos tiene aplicaciones en distintos ámbitos. En las organizaciones permite optimizar el trabajo en equipo, el liderazgo y la resolución de conflictos. En la educación favorece el aprendizaje colaborativo y la interacción en el aula. A nivel social, ayuda a comprender movimientos colectivos e integración cultural. Su impacto es visible en cualquier contexto grupal, desde un equipo deportivo donde la coordinación es clave hasta la toma de decisiones colectivas en empresas o comunidades. En definitiva, comprender la dinámica grupal mejora la comunicación,
previene conflictos y fomenta el bienestar colectivo. La psicología de los grupos tiene aplicaciones prácticas en distintos contextos. En empresas se usa para mejorar la productividad y la gestión del talento, promoviendo una mejor colaboración entre equipos. En terapias grupales ayuda a personas con problemas similares como en el tratamiento de adicciones, donde el apoyo mutuo es clave. A nivel comunitario, fortalece la cohesión social y facilita la resolución de conflictos. Estos enfoques aumentan la empatía, mejoran las habilidades sociales y favorecen la forma de toma de decisiones colectivas, claro, como en un taller empresarial diseñado para mejorar la colaboración entre departamentos. La dinámica de grupos. Bueno, antes de entrar en materia y hablar de la dinámica de grupos, resulta inevitable no hablar de Kurt Lewin. Kurt Lewin es considerado el padre de la dinámica de grupos. Fue un psicólogo alemán que posteriormente fue nacionalizado estadounidense, reconocido actualmente como uno de los pioneros de la psicología social, experimental, organizacional y aplicada. Uno de sus allegados, quien fue Jacob Lewin Moreno, utilizó el término dinámica de grupos para definir la sociometría. ¿Y qué quiere referirse con la sociometría? Su etología proviene de dos simples palabras que vienen siendo socio, que significa compañero, y metrium, que significa medir, ya que para Moreno define que la sociometría como la investigación sobre la evolución y organización de los grupos y la posición de los individuos dentro de dichos grupos. La sociometría es un método cuantitativo que se utiliza para medir las relaciones sociales, el desarrollo en el psicoterapeuta. En este caso, su inventor, Jacob Lewin Moreno, lo demuestra muy bien en sus estudios, sobre todo en la relación de las estructuras sociales y el bienestar psicológico. Es importante lo siguiente, ¿no? Es necesario saber la definición de los grupos. El concepto de grupo es sumamente importante, pues en este está la unidad básica de estudio de la organización de los seres humanos desde un punto de vista psíquico y antropológico. En este caso, nuestra compañera Luismar Graterol ya lo ratificó en las láminas pasadas, dándonos la importancia del concepto y el concepto de los grupos. Por lo tanto, para poder estudiar los grupos es necesario identificar sus diferentes dimensiones, con una aproximación interdisciplinaria entre los diversos criterios que se han tomado en cuenta para definir estos grupos. Se ha considerado, por ejemplo, muchas variables, como puede ser la duración, el grado, la formación, la actividad, el concepto afín entre cada uno de ellos o los objetivos. Pero es importante tenerlo en cuenta porque más adelante, al hablar de la dinámica de grupos, hay que tener plenamente establecido el concepto de grupos. Se puede ver ahí en la imagen a Carl Lewin. Mencionamos anteriormente que Carl Lewin se nacionalizó como estadounidense. Específicamente en Massachusetts es donde forma el Centro de Investigación de Dinámicas de Grupos y en el Instituto Tecnológico crea este concepto para evaluar los grupos, de buscar con un método científico que pudiera clasificar para definirse propiamente en un trabajo en los grupos. La dinámica de grupos se funda originalmente en la teoría estructurada de la Gestalt, basada en el concepto básico de la teoría del campo de la conducta del grupo, como este básicamente consiste en un número de fuerzas variables que pueden afectar la conducta del grupo directamente en el sentido e intensidad relativa. De esta forma determina la dirección y sentido y velocidad de movimientos del grupo, siendo este un concepto que estructura la lista de la dinámica de grupo como disciplina que estudia las fuerzas que afectan la conducta del grupo, comenzando por analizar la situación grupal como un todo de forma propia. Del conocimiento y de la comprensión de esto puede que estar surgida la estructura luego del conocimiento y la comprensión de cada uno de los aspectos particulares de la vida del grupo y de sus componentes. Aquí abajo se logra ver en la diapositiva algunos aspectos que tomamos en cuenta, ¿no? Estos son los factores que forman los grupos, que son 7, ¿no? Que son los que tenemos en la parte inferior de la lámina, que los cuales los vamos a tocar. El primero es el objetivo que se persigue, es decir, por ejemplo, si hablamos de un grupo, el grupo se haya atado a un objetivo específico. En este caso podemos tomar como referencia un colegio o una institución de saber, en el cual el objetivo en sí, que reúna a todas las personas en ese grupo, es obtener sabiduría, tener conocimientos, obtener un título académico. Cuando hablamos en el segundo, hablamos de la madurez y entretenimiento del grupo. Es muy importante que no podemos trabajar igual con niños que con personas adultas,
Por eso es importante tener en cuenta la madurez de los grupos. La distancia entre las edades y la madurez puede ser un factor determinante en este caso. El ambiente físico, que sería el tercero, tiene mucho que ver también con el medio externo. El ambiente físico, vamos a hablar específicamente del lugar donde estamos y en qué materiales tenemos a nuestra disposición, qué causas podemos ocupar y qué carecemos a su vez. En el cuarto, que hablamos del ambiente externo, vamos a hablar un poco de la situación que culturalmente hemos hablado y que estamos siempre influenciados dentro de un grupo, dentro de este pequeño núcleo social en el cual se va gestionando por las nuevas formas de convivencia y de obtener o alcanzar algún objeto. El quinto, las características de los miembros, es decir, aquí hablamos de un todo, de un género, hablamos de las edades, hablamos también de la situación socioeconómica, en la cual cada uno se encuentra en un todo y va a influenciar para la formación del grupo. Las teorías de Lewin pueden resumirse a todas estas en tres cosas, en tres puntos fundamentales. Uno, el grupo no es una suma de miembros, es una estructura que emerge de la interacción de los individuos y que induce en ella misma a cambios de los individuos. 2. La interacción psicosocial está en la base de la evolución de los grupos y sus movimientos. Dicho de otro modo, entre los movimientos que forman el grupo producen múltiples fenómenos como son la atracción, repulsión, tensión, compulsión, etc. Normales en los seres humanos, las corrientes se establecen entre los elementos de los grupos. Entre los elementos del grupo se determina el movimiento de una dinámica que proyecta en cierto modo al grupo hacia adelante, como se pudiera ver en una facultad de creación de movimiento. Y 3. La evolución dinámica del grupo cuenta con un sustrato, una suerte, un espacio que resulta ser el lugar de la interacción, un verdadero campo de fuerza social. Puede afirmarse por el comportamiento de un individuo con un grupo está siempre determinado por la estructura de la situación presente de la personalidad y de los participantes. No ejerce acción, sino es fundamental en el campo de fuerza, emergiendo por la respuesta de cada uno de todos. Y por último, pues tenemos los principios para el trabajo en equipo, que son principios o preceptos básicos que es importante a tener en cuenta al momento de estar pendiente de las dinámicas de grupos. Son 8, los cuales se pueden ver en la parte superior de la diapositiva, teniendo como primero el ambiente denominándolo así como que es sumamente fundamental. El ambiente en el cual estamos rodeados tiene que ser un ambiente que cumple las condiciones necesarias para el trabajo o la dinámica que estemos desarrollando, donde tengamos todos los privilegios necesarios para el cumplimiento de la misma. Bien sea si hace falta de algún implemento, pues tratar de buscarlo para que la comodidad del grupo permita el surgimiento de la actividad y la dinámica que esté desarrollando. La reducción de la intimidación es importante porque la reducción de la intimidación es que, a pesar, como ya hemos hablado al principio gestal, todos forman parte de un proyecto en general. Por eso es importante tener en cuenta que es un grupo, es algo participativo donde todos tienen que tener liderazgo de cierta manera. Y ahí se comparte el tercer precepto que viene siendo el liderazgo compartido. A pesar de que se habla que tiene que haber una figura que tiene que ser líder, el liderazgo debe ser compartido. Todos tienen que tener la confianza para aportar ideas y ser fructíferas entre sí mismos. Se dice que cuando un grupo no logra tener un objetivo en fin, es porque su liderazgo y su objetivo no están bien desarrollados. Va de la mano junto con la definición del objetivo. El objetivo, ver el propósito por el cual se está logrando la afiliación de ese grupo. Y lo mismo, si el grupo en sí no logra desarrollarse o acoplarse bien, es porque no están bien definidos los objetivos o bien compartidos los liderazgos. En la flexibilidad habla de que no todo necesariamente tiene que ser lineal. Dentro de la diversidad de personas que comparten en ese grupo tiene que existir cierta flexibilidad que permita la interacción de todos ellos, sin haber una rigidez de por medio que interrumpa la naturalidad de los mismos. El consenso debe ser sumamente fundamental al momento de tratarse de todos, donde la participación mutua permita un objetivo o el crecimiento del grupo. La comprensión de los procesos es importante porque se pueden tener muchas ideas, pero lo importante es comprender lo que dice el otro y ser funcional para el desarrollo del grupo. Y la evaluación continua.
A medida que van sucediendo cada uno de estos parámetros, es importante hacer la evaluación consiguiente para ver si realmente es fructífero o va de alineado con los objetivos del grupo. Si se dan cuenta, cada uno de estos parámetros vienen siendo como en un escalafón, cada uno precede al otro y son sumamente necesarios para entender la dinámica del grupo y la cohesión del mismo. La psicoterapia de los grupos es caracterizada por abordar a varios pacientes en sus sesiones y como objetivo es mejorar la calidad de vida de cada individuo. Esta terapia de grupo es una modalidad de tratamiento psicológico que ha demostrado ser efectiva en diversas situaciones, ¿sí? A lo largo de la historia ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades de los pacientes. De esta manera ofrece un espacio seguro para compartir experiencias, recibir apoyo y desarrollar habilidades para afrontar diferentes desafíos. Teniendo en cuenta que la razón de ser de la terapia de grupos ayuda a que los pacientes se ayuden entre ellos de manera progresiva. Y el terapeuta trabaja para hacer posible las mejoras en cada sesión que se presente. Historia de la terapia grupal. Esta tiene sus raíces en las teorías de Sigmund Freud, ¿sí? Que en sus primeros trabajos sobre la historia femenina, él observó que los síntomas de sus pacientes podrían estar influenciados por la interacción con otras personas. Sin embargo, fue en la década de 1920 cuando Jacob formalmente él creó el concepto de la terapia de grupo, desarrollando el psicodrama como una técnica terapéutica, ya que ella ayudó a explorar conflictos interpersonales y a través de la interpretación de la misma utilizó la gramática. También empezó a desarrollarse en la década de 1920 a 1930, cuando aplicó intervenciones grupales con pioneros para el manejo de tuberculosis. Y Leiser hizo... Por último, tenemos los tipos de terapia de grupo. Entre ellas tenemos la terapia de grupo psicoanalítica. Esta se basa en los principios freudianos, la cual se centra en explorar conflictos inconscientes y procesos intrapsíquicos en cada miembro de cada grupo. Tenemos la terapia de grupo cognitivo-conductual, la cual se enfoca en identificar y modificar los pensamientos irracionales y comportamientos disfuncionales que contribuyan a los problemas. También tenemos la terapia de grupo centrada en la experiencia, la cual se basa en principios de cada individuo. Tiene la capacidad de crecer, desarrollarse y de esta manera ayuda a un apoyo de ambiente. Saludos, soy María Guerrero y a continuación les voy a hablar sobre el facilitador e interventor de grupos. Empezando por distinguir el facilitador del interventor. El facilitador se caracteriza por ser intermediario. Esto quiere decir que coordina y dirige el proceso del grupo, promoviendo la participación activa y que se consigan las metas. Por otro lado, el interventor es el encargado de intervenir de manera más específica en los individuos del grupo. Esto quiere decir que aborda los problemas y los conflictos en el grupo de manera más directa que el facilitador. En este sentido, el interventor hace uso de evaluaciones, diagnósticos y técnicas específicas para intervenir en escenarios complejos. En este sentido, hay ciertas características con las que tienen que contar tanto el facilitador como el interventor de grupo, empezando por la iniciación, la valentía, la empatía, la autenticidad, la vinculación, la definición de metas, el sentido de identidad. Por ejemplo, la empatía le permitirá comprender y ponerse en los zapatos del grupo. Asimismo, la valentía y la iniciación es dar el primer paso y definir las metas también, lo cual es muy importante para guiar al grupo.
Ahora bien, en relación con el código de ética del facilitador, lo relacionado con las relaciones personales entre el facilitador y los individuos del grupo, puesto que las relaciones duales o diáticas son modalidades excluyentes. Asimismo, se debe evitar el abuso de técnicas grupales, es decir, porque la técnica le haya servido, la va a utilizar siempre. Hay que ser diverso en ese aspecto y además tener total conocimiento sobre el efecto y la justificación, razón de por qué se utiliza esa técnica. Asimismo, está el choque de los valores del facilitador con el grupo. El facilitador debe evitar imponer los propios valores en el grupo. Debe contar con ética en secciones multiculturales, es decir, en las que existan distintas culturas. El facilitador debe estar consciente de la cultura de las personas en las que va a intervenir o va a mediar. Asimismo, el facilitador debe tener en cuenta las reglas de la comunidad en relación con su práctica profesional. Por último, la socialización entre los miembros del grupo. Debe existir la resolución de conflictos en el grupo, es decir, se debe resolver en las secciones grupales. Debe existir también responsabilidad legal de parte del facilitador y también de los miembros del grupo.